Nosotros hemos estado dando una serie de enseñanzas que tienen que ver con el pecado, los tipos de pecados, cómo hacerle la guerra al pecado, y hoy vamos a ver una enseñanza cuyo propósito es, hermano, enseñarles cómo remediar el pecado, o sea, cómo dar solución al pecado. ¿Cuál es la solución que el Eterno estableció al pecado conforme a la palabra, conforme a la Torá? Usted sabe, hermano, que hoy hay mucha liviandad. Pueblo del Eterno, ¿qué es liviandad? Todo lo han hecho muy fácil, ¿verdad? La salvación, ¿a qué la han reducido? En el proceso de evangelización, ¿a qué han reducido la salvación? A una oración, ¿verdad? A ver, ore. ¿Usted quiere ir para el cielo? Sí, venga, para hacer una oración y usted de una vez se va para el cielo, ¿verdad? Entonces, con una oración, hermano, ya está mandando a la gente para el cielo, ¿no? Eso es liviandad, hermano. O sea, hemos eliminado muchos pasos, hemos reducido procesos complejos, enseñanzas complejas, la hemos reducido a nada, como si nosotros estuviéramos tratando con niños de 3 años. ¿Qué tanto le puede usted explicar a un niño de 3 años? Nada, ¿verdad? Pero ya un adulto, hermano, no es un niño de 3 años. Un joven de 15 años, de 20 años, usted ya no le puede hablar como un niño de 3 años. Usted a un niño de 3 años le puede decir, a ver, repita estas palabras, y el niño repetirá sin entendimiento. Y no hay mucho que explicar porque tampoco él no tiene mucho que entender por su limitada capacidad. Pero ya una persona mayor, o sea, ya que tiene discernimiento, hay que hablarle con mayor profundidad sobre lo que es pecado. Y la restauración, hermano, en una persona que es madura es más compleja. Entonces, ¿cómo remediar el pecado? Yo tengo aquí, hermano, 9 pasos. No son los únicos, hay más que no los coloqué aquí, hermano, porque no me queda espacio en el pizarrón. Coloqué aquí 9 pasos. Y recuerde que, por ejemplo, hablamos del pecado. Cuando yo transgredo un principio de justicia, ¿cómo se llama el pecado? Se llama como injusticia, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando yo cometo un pecado de injusticia? Que normalmente alguien sale afectado. O sea, en los pecados de injusticia, hermano, yo normalmente agredo al prójimo, yo daño al prójimo, yo hiero al prójimo, yo menosprecio al prójimo. Casi siempre, hermano, en un pecado de injusticia, usted le está haciendo daño al prójimo. En un porcentaje de los daños, ese daño se resuelve, ¿cómo? Con que usted le pida perdón. Mira, me pasé, te menosprecié, te herí, perdóname, vamos a hacer las paces, ¿sí? En muchos de los casos se resuelve así, los pecados de injusticia, pero en todos los casos no. Hay casos, hermano, donde los pecados de injusticia necesitan pasar por un tribunal, y por eso existen los tribunales. ¿Por qué existen los tribunales? Porque a alguien lo robaron, porque a alguien lo hirieron, porque a alguien lo mataron, porque a alguien lo atropellaron, porque a alguien lo estafaron, ¿ok? Por eso existen los tribunales. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que parte de la solución para dar remedio a un pecado se necesitan los tribunales. Pregunto, ¿en las congregaciones hay tribunales? No. ¿En las congregaciones pueden haber ladrones? Sí, pero esos ladrones no son juzgados, ¿verdad? Por eso es que hay muchos ladrones entre las congregaciones. Porque el propósito del tribunal, ¿cuál es? Juzgar lo que se está haciendo mal. ¿Qué pasa en la congregación? ¿Qué le enseñamos al que roba? Ay, hermano, yo robé, ¿qué hago? Pídale perdón al Eterno y listo. Y entonces tiene la casa llena de cosas robadas, pero él resuelve su problema pidiendo perdón. Está mal. A ese ladrón hay que llevarlo al tribunal, hermano. Eso es lo correcto. Hay que llevarlo al tribunal. ¿Cuál es el propósito del tribunal? Primero voy a explicar, hermano, quiénes están ahí en el tribunal. En el tribunal hay un acusador, uno que enseña, hay uno que sentencia, que es el juez, hay una víctima y hay un victimario. Víctima y victimario. Esos son, hermanos, los elementos, las personas que vamos a encontrar en un tribunal. ¿Esto pasó de moda en el reino del Eterno, hermano? No. Esto sigue siendo así. En el pasado fue así y sigue siendo así. Solo, hermano, que la iglesia no lo aplica por lo que hemos estado hablando, de la liviandad, que todo lo hacemos muy fácil. Y ese facilismo, hermano, es lo que nos ha llevado a corrompernos cada vez más. ¿Por qué las congregaciones están llenas de pecadores? Porque nadie paga por su pecado. Porque la gente no entiende que el pecado tiene consecuencias y que esas consecuencias hay que asumirlas.
Y como nadie asume su rol, o nadie asume su responsabilidad, nadie asume su consecuencia, entonces todo el mundo sigue pecando porque es fácil pecar. Es bonito pecar, es bonito robar. ¿Sabe por qué es bonito robar? Porque yo le quito al otro, tengo algo nuevo y yo luego pido perdón. Qué bonito, ¿no? Pero si a mí me enseña que yo no puedo tener nada robado en mi casa, cambia la cosa. Porque estoy obligado ¿a qué? A devolver, a restituir. Entonces, ¿quién es el acusador? Normalmente los que acusan, hermano, son los testigos. Hermano, yo lo vi a usted que usted robó eso. Devuelva eso. ¿Quiénes son los que acusan? Los testigos. Y la misma víctima es el que acusa. Usted me quitó esto. ¿Quién es el que sentencia? Un juez. ¿Cuántos jueces hay en las congregaciones ahora? Pregunto, ¿hay jueces en las congregaciones ahora? No hay jueces. ¿No deben existir jueces en las congregaciones ahora? Pregunto. Claro que sí, hermano. ¿Sabe por qué hay tantos pecadores en las congregaciones? Porque no hay juez, no hay quien sentencie. Usted sabe que en el pasado, hermano, existían jueces. Los reyes eran jueces. David era rey, también era juez. Salomón era rey y también era juez. Moisés era maestro, era como un gobernante, pero también era un ¿qué? Un juez. Y ese modelo, hermano, lo sacamos de la iglesia. Lo quitamos como si ese modelo no sirviera. Para que haya un pueblo santo, hermano, es necesario la enseñanza, alguien que nos enseñe. El gobierno, alguien que nos dirija, que nos gobierne. Y el juez, alguien que nos juzgue. Si usted le quita uno de esos elementos, hermano, se corrompe el pueblo. ¿Qué pasa a un pueblo que usted no lo enseñe? Se corrompe por su ignorancia. Un pueblo que usted no lo dirija, no lo gobierne, se corrompe. Va a querer hacer lo que él quiera. Como dice ya 2 veces el libro de Jueces. Y al final aparece el último texto del libro de Jueces. Dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Así está la iglesia, hermano. Cada quien hace lo que quiere, lo que bien le parece. Está esto vuelto un desastre porque no hay gobierno. Igual sucede, hermano, cuando falta el juez. Porque el propósito del juez, ¿cuál es? Impartir justicia. Corregir un problema de justicia. O sea, cuando la justicia ha fallado, ¿qué es lo que debe remediar la justicia? El juicio. Por eso dice la Escritura que justicia y juicio son el fundamento del trono del Eterno. Justicia y juicio, no dice solamente justicia, las dos cosas. ¿Por qué es importante el juicio? Porque el juicio es lo que corrige cuando la justicia se desvió. Si alguien se apartó de la justicia, ¿qué es lo que va a remediar o dar remedio o solución a esa desviación que ocurrió en la justicia? El juicio. Fíjese lo que dice Deuteronomio 17:8. Voy a hablarle del antiguo pacto y voy a hablarle luego del nuevo pacto. Dice Deuteronomio 17:8, cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, entre una clase de homicidio u otra, o entre una clase de derecho legal u otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, o sea, cualquier situación, hermano, que hubiese que juzgar y que fuese complicada, el Eterno dio un mandato en relación al juicio. ¿Qué dijo? Dice, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Adonai tu Dios escogiere. El Eterno escogió un lugar donde iban a estar sus tribunales más elevados, es decir, donde iban a estar sus magistrados, los jueces de mayor entendimiento, de mayor conocimiento, que iban a tener más entendimiento, hermano, para juzgar los casos más difíciles. ¿Y cuál fue ese lugar que el Eterno escogió? Jerusalén, hermano. Recuerda que ahí estaban los reyes, los tribunales. ¿Y quién era el juez máximo, hermano, en Israel? El Eterno, por supuesto, pero el Eterno juzgaba a través de quién. ¿Cuál era el juez máximo en Israel? El rey, hermano. Y el rey tenía el trono, ¿dónde? En Jerusalén, porque ahí tenía el trono el Eterno también. Y dice Deuteronomio 17:9, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás a ellos, te enseñarán la sentencia del juicio. En el pasado habían tribunales, habían jueces, ¿sí? Y en el nuevo pacto el Eterno deshizo todo eso, dijo no, ya no hacen falta tribunales, no hacen falta jueces, no hay que castigar el pecado, que cada quien haga lo que quiera. ¿Usted cree que esa era la mente del Eterno? Él tenía en su mente eso. No, la iglesia cree que eso ocurrió así. Usted sabe que el apóstol Pablo, muy mal comprendido, porque si la iglesia hubiera entendido las enseñanzas de Pablo, hermano, no se hubiera corrompido como se ha corrompido tanto en este tiempo. ¿Qué hace el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5? Él habla como un juez, y no solamente como un juez liviano, ¿no?, que azota. ¿Cuál es el castigo más fuerte que un juez puede declarar hacia una persona?
La muerte, sentencia de muerte. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo en 1 Corintios 5. 5:1 dice, hay un pecador entre ustedes, un adúltero. Y en el 1 Corintios 5:3 le dice, al tal yo lo he juzgado. Cuando dice lo he juzgado, él estaba diciendo que era ¿qué? Que era un juez. Y en el 5:5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para que sea destruido su cuerpo. ¿Sabe qué dice él? Yo no puedo decirle a la asamblea que lo apedree, como en el pasado, pero el Eterno le dio la orden a Pablo como juez. Le dijo, ¿sabe qué? Cuando alguien tenga que morir por su pecado, entrégalo a Satanás, que Satanás lo va a matar. ¿Y quién va a meter preso a Satanás, hermano? Satanás mata a la gente ahorita, y cuando alguien puede buscar a un policía a Satanás y meterlo preso, pueden. Pero eso es lo cierto, hermano, las personas que están muriendo, los pecadores cuando mueren, es porque son entregados a Satanás. ¿Y cómo lo mata Satanás? Con una enfermedad grave, con un accidente. Satanás los mata así. Eso fue lo que enseñó el apóstol Pablo, 1 Corintios 5, pero luego en el 6, ¿qué dijo Pablo? Complementando esta enseñanza en relación a la necesidad de tribunales y de jueces. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 6? Dice el 6:1, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Porque Pablo se enteró, hermano, que cuando había litigio entre los hermanos porque uno había robado al otro, porque el uno le prestó al otro y no lo quiso pagar, o por lo que sea, ¿verdad? Puede haber problemas, hermano, entre un hermano y otro, problemas que requiere ¿qué? Un juez. Por eso le decía, hermano, que hay problemas que no requieren un tribunal, pero hay problemas que sí requieren un tribunal. Y de estos problemas se refería Pablo en 1 Corintios 6. ¿Cómo es posible que ustedes, que son dos hermanos, tienen un problema, un litigio, y van a los tribunales de los impíos? Eso fue lo que le dijo Pablo. ¿Cómo es eso? ¿Y qué quiso decir el apóstol Pablo en 1 Corintios 6? No puede ser que entre ustedes no haya un santo, un varón sabio que cumple la función de un ¿qué? De un juez. Pablo lo que está diciendo ahí, hermano, exhortando, es que en las congregaciones se tenían que nombrar ¿qué? Jueces, y levantarse tribunales, y juzgar, dictaminar sentencia, de la misma manera, hermano, como lo hacen los tribunales de los hombres. Pero nosotros no podíamos ir a los tribunales de los hombres, porque un impío nos juzga con leyes impías. En cambio, el Eterno, hermano, quería que nosotros, o quiere que nosotros, hermanos, seamos juzgados con su palabra, con sus leyes, con sus decretos y con sus juicios. Entonces, ¿cómo se corrige el pecado? Con juicio, hermano. Si un hermano aquí de la congregación falló a otro y eso amerita de un juicio, se tiene que levantar un tribunal. ¿Y quién es el que debe juzgar? El más sabio. Eso fue lo que quiso decir el apóstol Pablo, ¿verdad? El más sabio debe juzgar a los menos sabios. ¿Quién era el más sabio allá en Israel, en el desierto? Pues Moisés. Bueno, Moisés era el que tenía que juzgar. Pero cuando Moisés vio que la cosa estaba muy complicada, él nombró muchos jueces. Pero cuando nombró a los jueces, ¿a quiénes escogió? A varones sabios. ¿Ve? A los más sabios los puso sobre 1000. Y a los que menos sabios, bueno, los puso sobre 10, sobre 50, sobre 100. Uno jugaba sobre 10, pero cuando la cosa le quedaba complicada el juicio, ¿a quién iba? ¿Al de 50 o el de 100? El que jugaba 50 o 100. Y cuando ese le quedaba complicada, pues iba a otro que tenía más sabiduría todavía. El que era juez sobre 1000. Y cuando ese no podía, ¿iban a quién? A Moisés. Porque él era el más sabio de todos. ¿Por qué no hay jueces en las congregaciones? Porque no hay sabio. Pero los pecadores sobran. Lo que falta son tribunales, hermano. Y por eso, hermano, el pecado se ha multiplicado en las congregaciones. ¿Cuál es el propósito del juicio? Producir temor. Hay dos propósitos fundamentales, hermano, del juicio. Aquí lo tengo. Uno, enseñar, dar una enseñanza. Y el punto número 2, propósito del juicio, es producir temor. ¿Cómo sabemos que era enseñar? Bueno, hay una palabra hebrea, hermano, musar. La palabra musar, aquí está. Esa palabra significa enseñar, pero también significa castigo. ¿Sabe por qué? Porque el Eterno quería enseñarnos, explicarnos que una de las maneras como Él nos enseña es a través de ¿qué? Del castigo. El propósito del castigo no es que yo sienta dolor, que yo me sienta triste, porque el castigo produce dolor, ¿sí o no? Claro que produce dolor. Si yo a usted lo meto preso por 3 días, si no vamos a los tribunales de los hombres, bueno, entonces yo lo voy a juzgar. Yo le puedo decir, usted va preso por 3 días. Ajá, si yo lo meto a usted preso por 3 días, usted se va a alegrar, usted se va a entristecer, ¿verdad? Bueno, el castigo produce tristeza. Si yo le mando a usted dar 10 azotes en la espalda, ¿eso no le va a producir dolor? ¿No le va a producir tristeza, dolor? Claro. ¿Está bien que yo le mande a azotar a usted, hermano? ¿Está bien? Si usted se porta mal, pregunto, ¿está bien, hermano? Pregunto,
si el niño se porta mal y si usted no lo castiga, ¿comete pecado o no? Usted comete pecado, porque es un mandato del Eterno. Corrige a tu hijo con vara, es un mandato del Eterno. Y usted, hermano, aquí es como un hijo mío. O sea, el Eterno me los encomendó. Y si yo no los corrijo a ustedes, ¿qué pasa si usted no corrige a su hijo? No va a aprender a temer, no se va a apartar del mal, se va a volver un malandro, hermano. Y si yo no lo corrijo a usted, usted va a volver un malandro. No, usted ya era malandro cuando llegó aquí, ustedes ya eran malandros. Pero ¿cómo yo voy a quitar ese corazón malandro que usted tiene, hermano, si yo no lo corrijo? ¿Sí me entiende? Ese corazón malandro no va a salir, hermano. Entonces es necesario, hermano, así como usted le da vara a su hijo, usted necesita recibir vara. Algunas veces habrá que meterlo preso, algunas veces habrá que darle unos azotes, algunas veces habrá que ponerlo en disciplina. Eso depende de lo que usted haga. Pero, hermano, el castigo es necesario. La palabra musar, en hebreo, significa enseñanza, pero también significa castigo. Porque el castigo es una forma como el Eterno enseña a su pueblo. Miren lo que dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, la vara de musar, cuando dice musar, ahí, ¿ves? La vara del castigo, la vara de la corrección, la alejará de él. También dice Proverbios 29:15, la vara de la corrección dan sabiduría. Dice Proverbios 4:1, oíd hijos, la enseñanza de un padre, la musar de un padre. Cuando dice musar de un padre, ¿a qué se refiere? La disciplina, el castigo, recibe el castigo, la disciplina, la corrección de tu padre. Proverbios 3:11 dice, no menosprecies, hijo mío, el musar, el castigo de Adonai. No menosprecies el castigo. El propósito del juicio entonces es enseñar y producir temor. Quería darles el texto en relación al temor. Dice Salmo 119:120, mi carne se ha estremecido por temor de ti. Dice el salmista, mi carne se ha estremecido por el temor que hay en mí. Pero luego dice, ¿de dónde viene el temor? Dice, y de tus juicios tengo miedo. Recuerden lo que dice ya en Números capítulo 15, versículos 31 en adelante, que un varón se puso a recoger leña en el día de reposo, profanó el día de reposo. Lo vieron, lo recogieron, se lo llevaron a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? ¿Sabe qué hizo Moisés? Lo metió en la cárcel. Le dice la palabra, hermano. Moisés tenía su propia cárcel. Moisés lo metió en la cárcel y le preguntó al Eterno, ¿qué hago con este que está profanando el día de reposo? ¿Qué dijo el Eterno? Sáquenlo y apedréenlo y que muera. Ajá, pero ¿cuál era el propósito de eso? De matarlo. El Eterno tiene un propósito. El propósito no solamente era matarlo a él por su pecado. Enseñarle a él, ¿ya para qué? ¿A quién quería enseñarle el Eterno? A todo el pueblo. A todo el pueblo quería enseñar. Luego dice, y cayó temor sobre todo el pueblo después de haber ocurrido aquel evento. Sobre el pueblo cayó temor. ¿Sabe por qué el pueblo peca tanto en este tiempo, hermano? Porque no hay temor. ¿Y sabe cuándo va a venir el temor sobre el pueblo? Cuando comiencen a caer los muertos. Cuando comiencen a caer los muertos es cuando va a venir temor. Y les pongo el ejemplo, Hechos capítulo 5. En la iglesia primitiva no había temor, hermano. Sobre los mismos apóstoles no había temor. ¿Y cómo cayó temor sobre la iglesia primitiva? Eso lo dice Hechos 5:11. Dice que cayó temor. Pero antes del 5:11 dice por qué. Ahí habla del pecado de Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Pues decir una mentira nada más. Y por la mentira, ¿qué pasó? Pues cayeron muertos. ¿Sabe qué dijo la gente? ¡Ah, qué terrible es pecar! Y dice el 5:11, y vino temor sobre toda la iglesia, la asamblea. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es necesario que haya muertos para que nosotros temamos de verdad. Eso es lo tremendo, hermano, que nosotros somos tan duros de servir, que nos enseñan, que nos dice el Eterno, nos habla, y mucha liviandad. No viene temor sobre nosotros. Y yo siempre pongo el ejemplo de David, 2 Samuel capítulo 6, donde dice que allí murió, ¿quién? Usa. Allí dice que murió Usa, pero la muerte de Usa, ¿qué produjo sobre todo el pueblo? Y más aún sobre el mismo David, porque ahí dice, ¿qué vino sobre David? Temor. Cuando muere Usa, ¿cómo era aquel pueblo? Pregunto, ¿sabe cómo eran? Ignorantes. La mejor demostración que eran ignorantes, hermano, que estaban llevando el arca del pacto sobre bueyes, y eso estaba mal, porque el Eterno estableció en su palabra, en su Torah, que el arca del pacto tienen que llevarla, ¿quiénes? Los levitas sobre sus hombros, y la estaban llevando los bueyes. ¿Qué locura es esa, hermano? ¿Qué es eso? Pero para que ese pueblo llegara a ser sabio, ¿sí? ¿Qué es la sabiduría? Hacer las cosas correctamente, ¿verdad? ¿Cómo estaba David llevando el arca del pacto a Jerusalén?
la presencia del Eterno. El arca del pacto representaba la presencia del Eterno. ¿Cómo la están llevando? Mal, como un pueblo ignorante. Ellos siguieron el mismo procedimiento que siguieron los filisteos cuando devolvieron el arca del pacto. ¿Cómo la devolvieron los filisteos? Cuando se la robaron en los tiempos de Elí y de sus hijos, que ellos robaron el arca, hermano, y recuerde que allá les vinieron plagas. Eso está en 1 Samuel, capítulo 5, capítulo 6, que vinieron plagas sobre los filisteos. Y ellos asustados, hermano, devolvieron el arca del pacto otra vez. ¿Pero cómo la devolvieron? Con bueyes. Los bueyes fueron los que llevaron el arca. Seguramente David preguntó, ¿cómo el arca del pacto llegó aquí? No, la trajeron unos bueyes, vamos a hacer lo mismo. O sea, lo mismo que hicieron los filisteos. ¿Sí? Cuando un pueblo ignorante, hermano, hace lo mismo, o sea, imita ¿a quién? A los filisteos, o sea, a los impíos. Pero para que comience la sabiduría a formarse en el corazón del hombre, ¿qué tiene que ver en el corazón del hombre? Temor al Eterno. Por eso dice allí, y vino gran temor sobre David. Y ese temor, hermano, es la semilla para que se produzca la sabiduría del Eterno en esa persona. Dice que David temió, pero luego dice ¿qué? Dice, oh Adonai, ¿cómo es que vamos nosotros a hacer para trasladar el arca? O sea, él tenía muchas ¿qué? Preguntas. El que tiene preguntas, hermano, no es sabio, pero quiere ¿qué? Conocimiento. Una persona que tiene temor del Eterno y tiene muchas preguntas, está en el camino de ¿qué? De la sabiduría. Y solamente después de 3 meses, yo no sé qué hizo David, hermano, no sé qué hizo David en 3 meses, pero el David después de 3 meses era un David sabio. Me imagino que ese hombre duraba día y noche estudiando la Torá. Día y noche estudiando la Torá. Lean 1 Crónicas capítulo 15, donde él exhorta al sacerdocio, le dice, ustedes, por culpa de ustedes murió Usa, por culpa de ustedes no pudimos trasladar el arca del pacto la primera vez, porque ustedes hicieron las cosas mal, porque ustedes son unas cuerdas ignorantes, porque ustedes no conocen la Torá. Hagan las cosas como ordena el Eterno en su palabra, en su Torá, santifíquense y comiencen a hacer las cosas correctamente. Hermano, David hablándole con autoridad, ¿a quién? A los sacerdotes, a los hijos de Leví. ¿Sabe por qué le está hablando así, de esa manera? Porque sobre él vino una sabiduría impresionante. Y cuando él danzaba, ¿qué tenía él de vestidura? ¿Qué dice ahí la Escritura? Un efod de lino. ¿Quiénes son los que usan el efod? Sacerdote. O sea, ¿qué significa un sacerdote? Eso lo dice Malaquías 2, 6, 7. ¿Qué dice Malaquías 2, 6, 7? Dice que en la boca del sacerdote está ¿qué? La palabra de verdad, está la sabiduría. El pueblo buscará del sacerdote ¿qué? La Torá, la ley. ¿Sabes que usted sabe que David se metió tanto, hermano, en la Torá? En esos 3 meses, por eso yo no sé qué hizo, hermano. Pero en esos 3 meses se graduó de sacerdote él, porque se puso el efod. El Eterno le dijo, ponte el efod, porque tú eres mi sacerdote ahora. Y se graduó, hermano, de sacerdote en 3 meses. Lo que produjo un cambio tremendo en David, ¿qué fue? Que murió Usa. Y esa muerte produjo ¿qué? Temor. ¿Ves? Paso al punto 2 ahora sí. El pecador, hermano, debe restituir al agraviado. ¿Qué le puedo yo robar al agraviado? ¿Le puedo robar algo? Le puedo robar la paz, ¿verdad? Perdona, hermano, le quité la paz. Le puedo dañar su imagen. Una calumnia, hermano. Un falso testimonio daña la imagen. Y yo debo restituir la imagen de esa persona. O le puedo quitar algo, le da un bien. Dice Levítico 6:4. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Porque puede ser, hermano, que usted halló lo que se le perdió a alguien. Ay, gracias, Señor, me consiguió un celular. Gracias, Señor, necesitaba un celular. Y resulta que apareció el dueño del celular y usted se queda calladito. Ay, no, Señor, no puede ser, tú me lo diste. Eso es un milagro que tú hiciste conmigo. Entonces, como él cree que es un milagro, pues no lo quiere devolver. ¿Ve? O lo perdido que halló. Luego dice el 6:5, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, dice, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. Al que pertenece lo debe entregar. Hay un ejemplo, hermano, sobre una calumnia, levantar una calumnia, dañar una imagen, y de cómo se debe pagar, hermano. Esta es la verdadera ley. Pasa que nosotros, hermano, tenemos una mente tan pagana y tan alejada de la verdad, tan alejada, hermano, de la ley de nuestro Dios, que nos cuesta entender, aceptar y aplicar lo que dice la Escritura. Pero lo que dice la Escritura, hermano, esa es la ley de Él, esa es la Torá, y no hay otra. Y esa es la que se tiene que aplicar en Venezuela. Porque recuerden, hermano, que el Eterno va a establecer su reino en Venezuela. Y en el reino de Venezuela, hermano, no vamos a tener la Constitución del 99 y mucho menos la del 61. La Constitución, hermano, es esta, la Torá. Dice Deuteronomio 22, 18 y 19. Pero antes de eso, dice que
En algunos casos, hermano, cuando un hombre se casa con una doncella, ese varón debe pagar una dote. El Eterno estableció, hermano, como estatuto, estableció que todo varón, cuando va a tomar a una doncella como esposa, debe pagar una dote. ¿Qué es una dote? Una honra, ¿sí? Y esa dote era para honrar ¿a quién? A los padres de la doncella, para honrar a la familia de la doncella, a los hermanos de la doncella, para honrar a la misma doncella. ¿Y por qué era esa honra? Bueno, hermano, porque esa doncella se guardó virgen. Porque esa doncella no solamente se guardó virgen, esa doncella se preparó para ser una buena esposa. Y ahí es donde aparece la palabra hebrea kalá. ¿Qué significa kalá? Completa, íntegra, perfecta, una obra acabada. Cuando ya el padre de familia ve que su hija es kalá, completa, íntegra, acabada, entonces el padre dice, ya estás preparada para entregarla a un varón, para que sea esposa. Pero, ¿cuál es el premio de ese trabajo, de ese esfuerzo que hizo el padre y los hermanos, todos? La dote, ¿ok? Y ella también, porque ella también recibía parte de la dote. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando el hombre a veces, porque hay hombres malos, después de estar con la doncella, inventaba una calumnia? Mira, usted no la hallé virgen, porque usted sabe que hay unos que se casan nada más por el deseo carnal, ¿no? ¿Qué pasó con Amnón, el hijo de David? Violó a Tamar. Él realmente quería casarse con esa mujer, no, era un deseo carnal. Y dice que con el mismo amor que la trajo hacia él, luego sintió el mismo odio, o sea, el mismo rechazo, repudio, la misma intensidad de rechazo, porque son hombres perversos. Y bueno, eso a veces puede pasar en Israel, ¿no? Que un hombre se casa con una doncella solamente por tenerla, pero ya después que ya la tuvo, entonces ya la quiere desechar. Y entonces le levantan una calumnia para que le devuelvan ¿qué? La dote. No, devuélveme la dote, mire. No era virgen, porque la dote, hermano, era por su virginidad. Dice ya en Deuteronomio 22, hermano, que si a ese hombre se descubre que él mintió, si los padres tienen como demostrar de que sí era efectivamente virgen, dice aquí, hermano, en 22:18, entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, porque levantó calumnia contra esa doncella. ¿Y qué dice el 19? Dice, y le multarán en 100 piezas de plata. ¿Le cobrarán qué? Una multa. ¿A quién? Al que levantó la calumnia. Dice, le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven. ¿Por qué al padre de la joven? Porque él fue el agraviado, porque su imagen fue afectada, ¿ves? Porque dijo que no era virgen. Y con esa calumnia, hermano, estaba afectando la imagen de ese padre. Y entonces, esa multa de 100 piezas de plata lo que buscaba era ¿qué? Restituir, pagar el daño moral, el daño a su imagen. Dice, por cuanto esparció mala fama, mal nombre, mala fama sobre una virgen de Israel. Esa es la ley, hermano. Y aquí nosotros, hermano, hablamos mal del uno, hablamos mal del otro y nadie paga nada. ¿Sí se da cuenta? Aquí nadie paga nada. Si el Eterno, hermano, nos ordenara aplicar su palabra, nosotros aquí fuéramos todos pobres, porque más bien quedáramos debiendo para pagar todas las calumnias, todas las multas, hermano, de las calumnias que hemos estado levantando. Entonces, hermano, ¿por qué nosotros somos tan pecadores? ¿Por qué? No tenemos que pagar nada por nuestros pecados. Y no es que no tengamos que pagar nada, ¿sí? Porque sí hay que pagar. Pero cuando el Eterno, hermano, comience a aplicar sus decretos de juicio, o sea, lo que le estoy hablando es los decretos de juicio del reino, que si usted afectó la imagen de alguien, pague su multa, pague su daño. Ay, hermano, ¿cómo? No, eso es lo que dice la palabra. ¿Cuánto? Tanto. Hermano, y cuando cada uno comienza a pagar el daño, ¿usted cree que van a haber más calumniadores? Hermano, se van a acabar los calumniadores, se van a acabar. ¿Entiende? Fíjese, la palabra shalom, ¿usted sabe cuando nosotros nos saludamos decimos qué? Shalom. ¿Qué significa shalom? Paz, salud, prosperidad. Como un deseo, hermano, que yo le deseo a la persona a la que yo salude, ¿verdad? Pero también es una enseñanza de que yo a esa persona le digo, yo vengo a enseñarte paz o vengo en paz, a traer paz, no vengo a robarte la paz. También, eso es shalom. Y eso debe estar en mi mente todo el tiempo. Cuando yo saludo a una persona con shalom, lo que le estoy diciendo es, mira, yo no vengo a robarte la paz. Pero la palabra shalom, hermano, se deriva de la palabra shalam. ¿Usted sabe qué significa shalam? Significa restituir. Éxodo 22:3 dice, el ladrón hará completa restitución. ¿Hará completa qué? Shalam. También significa pagar daño, pagar el daño. Dice Éxodo 21:34, el dueño de la cisterna pagará el daño. Pagar es shalam. Ahora, ¿qué significa eso, hermano? Significa que para que haya shalom entre nosotros, tiene que haber shalam.
¿Cómo va a haber shalom entre nosotros si alguien está robando y no restituye? ¿Cómo va a haber shalom? No puede haber shalom. Para que haya shalom tiene que haber chalán. ¿Y chalán qué es? Hay que restituir, hay que pagar. ¿Sí entienden? Esa es la cultura. Shalom es paz. Y para que haya paz tiene que haber justicia. Y para que haya justicia tiene que haber chalán. O sea, tiene que haber restitución, tiene que haber pago de los daños. Si usted robó, devuelva. Si usted agredió, pague los daños. Pasamos al siguiente punto. Enseñanza, aprendizaje. ¿Cómo remediar el pecado? Si yo cometí un pecado, hermano, y no recibo una buena enseñanza, yo voy a seguir cometiendo ese pecado. ¿Cómo se remedia el pecado? Enseñando. Si usted ve que su hijo está haciendo algo malo, ¿sí?, y solamente le pega, pero no le enseña, su hijo va a seguir pecando, va a seguir portándose mal. ¿Sí entiende? Porque la disciplina, el juicio, es parte del remedio, pero no es todo el remedio. No puede faltar la enseñanza, hermano. Entonces, su hijo se portó mal y usted nada más le pegó, hermano, téngalo por seguro que él va a volverlo a hacer otra vez. Cuando se le quite el dolor, va a seguir neciando en lo mismo. Entonces, para remediar ese problema hay que enseñar, hermano. Usted sabe que en la escritura hebrea la enseñanza es tan importante, hermano. ¿Por qué la enseñanza es tan importante? Porque en una cultura santa se le tiene que hacer la guerra tremendamente, hermano, al pecado. El enemigo número uno, hermano, del reino del Eterno es el pecado, no los pecadores, es el pecado. Y cuando yo me hago amigo del pecado, pues corro peligro. Yo me tengo que apartar del pecado. Ajá. Y una de las principales armas, hermano, para hacerle la guerra al pecado es la enseñanza en el reino, ¿no? Y de allí, hermano, que en la escritura hebrea existen diversas palabras para referirse a la enseñanza. Nosotros usamos solamente una palabra, enseñanza. Entonces, cuando yo le hablo a usted de enseñanza, pues usted se imagina, bueno, que alguien le está explicando algo, más nada. En el hebreo, porque es una cultura santa, y el propósito del Eterno, hermano, era que esa palabra enseñanza produjera un cambio, moldeara a las personas. Esa palabra enseñanza. Y en hebreo, hermano, hay diversas palabras para decir enseñar, para decir aprender. Diversas palabras, no solamente una. Y cada palabra da como una explicación parcial, pero profunda de lo que quería el Eterno con esa enseñanza. Por ejemplo, la palabra yará es enseñar. Pero de la palabra yará se deriva ¿qué? Torah. Se deriva moré. ¿Y qué es la Torah? Pues la palabra del Eterno. Entonces, ¿qué es yará? Pues la enseñanza de la palabra del Eterno. ¿Qué es yará? Que es necesario, hermano, que nosotros recibamos todos los días yará, enseñanza de la palabra del Eterno. ¿Y quién nos la tiene que dar? Un moré, porque de yará viene ¿qué? Moré. ¿Enseñanza de qué? De Torah. ¿Y dónde tenemos que buscar la enseñanza más profunda? ¿Sabe dónde? En un lugar de la tierra. ¿Sabe dónde se tiene que buscar la enseñanza más profunda? Hay una ciudad que se deriva, o su nombre se deriva de esta palabra yará. ¿Sabe cómo se llama? Jerusalén. Jerusalén. El nuevo nombre de Venezuela, ¿cuál es? Jerusalén. Ahora, ¿qué significa eso, hermano? Yeru se deriva de yará. Eso tiene una enseñanza ahí, de que las naciones van a venir a Venezuela a buscar ¿qué? Enseñanza de Torah. Pero dentro de Jerusalén va a haber un territorio especial que es Jerusalén. ¿Cuál es el territorio? El Táchira, Tachir. Jerusalén, hermano, es el lugar de donde va a salir la Torah. ¿Ve? Un nombre de una nación que se deriva de yará y un nombre de un territorio, de una ciudad que se deriva de yará. Enseñanza de Torah. La palabra sahar también significa enseñanza, significa también amonestar, pero también sabe qué significa esta palabra, hermano, sahar, significa resplandecer. ¿Qué enseñanza nos da esta palabra? Que para nosotros poder resplandecer como las estrellas o proyectar el resplandor de la santidad del Eterno, necesitamos sahar, o sea, necesitamos ¿qué? Amonestación, necesitamos enseñanza, necesitamos advertencia. Esa palabra también significa advertencia. Recuerda lo que dice en Números capítulo 6, al final, en la bendición que el Eterno da a través del sacerdocio, donde dice, haz resplandecer tu rostro sobre ellos. O sea, ese resplandor, hermano, del rostro del Eterno viene ¿por qué? Por sahar, por la enseñanza, por la advertencia, por la amonestación. Entonces, una persona, hermano, que no recibe enseñanza, que no recibe advertencia, que no recibe amonestación, ¿de dónde
debe recibir esa amonestación, advertencia, enseñanza de la Torah. No tenemos que buscar psicólogos, hermano. No tenemos que buscar abogados. Tenemos que buscar ¿qué? Moré que conozca Torah. Otra palabra, hermano, es yazar. Esta, yazar. También traduce enseñanza, pero es una enseñanza con castigo. Fíjese lo que dice Salmo 118, 18. Dice, me castigó gravemente Adonai. ¿Sabe qué significa me castigó gravemente, hermano? Con una enfermedad mortal, con un accidente terrible, que casi muero. Y es lo que dice ahí, me castigó gravemente Adonai, mas no me entregó a la muerte. Eso es yazar. El Eterno, cuando lo va a enseñar a uno, primero utiliza ¿qué? Torah. Cuando ustedes vienen aquí, vienen a recibir ¿qué? Torah. Pero si usted no quiere recibir Torah porque usted es duro de servir, porque usted no quiere guardar, porque no quiere cumplir, al Eterno ¿qué le toca? Yazar. Enseñarlo con yazar, o sea, con castigo. Azotarlo casi hasta la muerte. Eso es una forma de enseñanza. ¿Ve? Porque no todos, hermano, aprendemos de la misma manera. Miren lo que dice Proverbios 29, 19, hermano. Eso es terrible, ¿no? Lo que dice esta palabra. Y hay que meditarla todos los días, ¿oyó? Dice, el siervo no se corrige con palabras. Si usted es un siervo, ¿qué le estoy dando yo? Palabras, ¿verdad? ¿Cómo lo estoy corrigiendo yo? Con palabras, con Torah. Pero miren lo que dice ahí, el siervo no se corrige con palabras. Dice, porque entiende, mas no hace. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, entienden las cosas y salen y hacen lo contrario? ¿Se dan cuenta? Por eso es que el Eterno tiene que usar ¿qué? Yazar. Le toca, hermano. Paso al siguiente punto, hermano. El punto más importante aquí de la enseñanza, el punto número 4. ¿Cómo remediar el pecado, hermano? Con una ofrenda.